Hoy comenzamos bien temprano la etapa. La longitud y exigente perfil de la misma, sumado a los pronósticos de subida de temperaturas, vaticinaban un trayecto riguroso. Ya de inicio comenzamos ganando altura por la vía OU 602 a medida que nos vamos alejando de Arrúa. Bueno, etapa número 4, hoy vamos a Quiroga, 26, ¿no? Sí, casi 27. Hoy ya empieza a endurecerse la cosa. A ver si tenemos suerte y no nos pone mucho calor. Un paso inferior permite sortear la Nacional 120 por un carril cementado que conectará poco después con la carretera OU 933. Esta carretera local tendremos que seguirla durante poco más de 6 kilómetros y afortunadamente es una vía comarcal poco transitada por el tráfico, lo que nos permite recorrerla con relativa tranquilidad. Pero esto no nos libra del esfuerzo de superar algunos repechos, como el que se inicia al llegar a una fábrica de componentes de vehículos. Esfuerzo que se recompensa con bellas panorámicas del Valle del Sil a medida que ascendemos. Bajo nosotros, la carretera nacional 120 y la línea de ferrocarril Valencia a Coruña navegan junto al río siguiendo su serpenteante curso. Estamos enfilando un trazado que antiguamente ocupaba una calzada romana secundaria que partía de la Vía Nova, esta última construida para comunicar Braga con Astorga. A pesar del tranquilo y solitario caminar, no podemos evitar sentirnos observados. Ya se sabe, el bosque tiene ojos. Y flamencos. Y hasta un pato Donald. ¡Hombre, un pato Donald! Poder divisar ya la estructura del embalse de San Martiño significa que estamos cerca de cruzar a una nueva provincia gallega. Y ya en este kilómetro pasamos de la provincia de Ourense a la de Lugo. La carretera pasa ahora a denominarse LU 933 y los curiosos habitantes de la arboleda aledaña siguen empeñados en acompañarnos en los tramos finales antes de adentrarnos en la aldea de Albaredos. ¿Cómo se llama el pueblo de ahora? Albaredos. Atravesamos este pequeño núcleo de casas para iniciar una senda que afrontaremos una vez hayamos descansado en este antiguo lavadero que sale a nuestro paso. Llevamos 8 kilómetros. Vamos ahora en busca de Montefurado. Esta bajadita está bien. La bajada se interrumpe momentáneamente por la carretera LU 933, que tendremos que atravesar para continuar el camino. En menos de 2 kilómetros descendemos unos 200 metros de desnivel, llegando a superar pendientes de más del 15%. En la zona de El Molino, el arroyo de Ferreiros, que cruzamos por un puente, marca el final del descenso. Aquí valoramos un bonito gesto con los peregrinos y continuamos el itinerario contemplando el sosiego de este lugar, solo interrumpido por el paso del tren por la vía de ferrocarril, con la que nos topamos pocos metros después. Esta línea la dejamos a nuestra izquierda a medida que avanzamos, y la estación de Montefurado nos sitúa en las inmediaciones de la población del mismo nombre. Esto empieza otra vez a subir. Aquí, los amables vecinos nos echan una mano para superar las calores que empiezan a pedir paso. Las 10:30 de la mañana y un calor. Montefurado está construido sobre una pendiente, y así nos lo hace ver su iglesia de San Miguel, a la que tendremos que subir. Esta localidad tiene también pasado romano, ligado a la extracción de oro, como muestra el túnel creado para desviar el Sil y así extraer el oro. Por su parte, la iglesia de San Miguel fue construida en 1767 en estilo barroco, y de la que nos llama la atención por un lado el aspecto rojizo de su estructura, provocado por la oxidación de la piedra, y por otro lado su torre, cuadrangular y compuesta de 3 niveles. Aquí realizamos un pequeño descanso y repondremos de nuevo líquidos. Seguimos atravesando Montefurado, en donde se advierte el predominio de casas construidas con pizarra roja. Apenas coincidimos con algún vecino y eso es sintomático de este perrito, deseoso de jugar con alguien. ¿Qué quiere? Tiene que le tire el palo, ¿no? Pero tenemos que avanzar y lo hacemos por la parte alta de la localidad,
en la que iniciamos una fuerte subida de piedra y hierba con pendientes que oscilan entre el 12 y el 16% de media. Roca, tío. Echando la vista atrás, Montefuraro cae ya bajo nuestra mirada. El ascenso son 600 metros de esfuerzo físico hasta Hermidón, la siguiente localidad a nuestro paso. Esto es Hermidón. Atravesamos la población y el camino nos vuelve a colocar en la carretera LU 933, que transcurre a media ladera siguiendo el curso del río Sil. Mientras marchamos por esta vía, divisamos el trazado que tendremos que tomar en el próximo desvío. Creo que nos tenemos que zampar toda esta carretera. Los mojones oficiales señalan seguir esta carretera, pero nosotros tomamos la alternativa a Vilaster y Ventabella, que ofrece más diversidad en cuanto a localizaciones, pero tenemos que reconocer que su poco más de 1 kilómetro de subida es agotador. Esta es dura. No obstante, ante la adversidad, siempre buena actitud. Hostia, esta pica. Subir la de RB cuesta menos trabajo. La cima del ascenso finaliza en Vilaster, a 535 metros de altitud, y nos encontramos con otro apacible poblado, con escasa Seguimos presencia subiendo de un poquito habitantes más. y sin servicios. Bueno, sí, hay un centro cultural, pero no nos es de utilidad cerrado. Lo que se apetecía. Un refresquito aquí. A la izquierda de este centro se encuentra la iglesia de Vilaster, construida en el siglo XVIII, en la que también advertimos la oxidación en los elementos de su estructura. A falta de algún bar, sí podemos decir que algo más abajo hay una fuente con una fresca y exquisita agua. La felicidad está en el horizonte. En un chorreón de agua está la felicidad. Reemprendemos la marcha terminando de atravesar Vilaster. El camino vuelve a aproximarnos al Valle del Sil y en esta ocasión nos dirige por una pista de tierra en un descenso riguroso y algo incómodo. Hay ocasiones en las que la maleza puede entorpecer un poco la marcha. Pero el Sil se asoma de nuevo y eso reconforta. Además, agradecemos el soplo de aire fresco que nos dan pequeños tramos emboscados con los que protegernos del sol. Tras la fuerte bajada de poco más de 1 kilómetro, el trayecto vuelve a ascender enfilando el monte que nos llevará hasta Vendilló. ¡Está buena! Seguimos subiendo, el Sil al fondo. Nos quedan 4 o 5 para llegar al objetivo del almuerzo. Hoy está en alerta en Lugo y Orense por calor. Pues sí, sufrimos de primera mano las inclemencias del calor, pero los alicientes del camino nos ayudan a vencerlo. Tal es el caso del molino de aceite y la capilla de San Joan de las Farrapas, lugar donde antiguamente los caminantes quemaban sus harapos para evitar enfermedades tras tantos días de viaje. La capilla fue restaurada hace poco y carece de adornos para evitar los robos. A pocos metros se encuentra el antiguo molino, hoy convertido en museo y que contiene una vieja almazara. Toca ahora un último repecho antes de llegar a Vendilló. Entramos en Vendilló. La tranquilidad palpable de la localidad se ve alterada puntualmente con la celebración de la Feria del Aceite que se viene festejando desde el año 2000, una tradición aceitera que se remonta a tiempos de los romanos. A la salida encontramos la iglesia de Santa María, de estilo renacentista y construida en el siglo XVII en piedra y barro, aunque ha sufrido alguna restauración. Afrontamos ahora otro empinado descenso, fiel al sello rompepiernas de esta etapa, pero más importante aún es saber que el esfuerzo tiene su premio en forma de bellas panorámicas de los meandros del Sil.
Las señales conectan con la carretera nacional 120 y para poder evitarla nos conducen por un corto repecho que a estas alturas de la jornada, donde las fuerzas empiezan a fallar y el estómago pide paso, se nos atraganta un poco. Por fortuna, el pueblo de Soldón, donde pararemos a comer, se encuentra ya muy próximo. Una pequeña ermita nos recibe a la entrada y después navegamos entre sus estrechas calles buscando con ansias el lugar en el que el río Soldón desemboca en el Sil. Justo aquí, como si de un oasis se tratase, se encuentra el Chiringuito Soldón, un área de descanso que bien supimos aprovechar. Uy, gloria bendita. La primera de 10 que me voy a tomar. Bueno, qué alegría. pues si te vas a meter por allí atrás. Por allí atrás. Para allá atrás. No, de verdad, por allí atrás. Bueno, pues aquí estamos en el El río Soplón. Soldón. Soldón es. Soplón. Perfecto. Hasta luego. Nos despedimos de un río Soldón en pleno estado recreativo para encarar los últimos 6 kilómetros de la etapa. Una carretera local nos devuelve al Sil dirección a Sequeiros, cuyas casas vemos en la lejanía. Esta vía conectará con la Nacional 120 que seguimos durante 500 metros para luego tomar otra pista asfaltada que nos llevará a Sequeiros. El cielo semi-encapotado nos da algunas treguas con el sol, lo que permite que podamos disfrutar de un agradable paseo por este bello entorno natural. Y fieles a nuestra costumbre, echamos la vista atrás para deleitarnos por última vez de lo que vamos dejando. La pista pasa por la parte alta de esta localidad ribereña que carece de servicios y que, como muchas otras poblaciones del interior, está en proceso de despoblación. ¿Qué nos hacen subir? Continuamos ahora ganando altura por una pista de tierra que nos brinda preciosos balcones al río. Imágenes bucólicas que quedarán en nuestra retina. El camino se embosca un tramo para luego abrirse el amplio valle en el que se ubica Quiroga. Aquí vemos Quiroga, nuestro final de ruta. Al poco, culminamos el repecho y bordeamos un manto de viñedos hasta llegar a la aldea de Novais. Atravesamos brevemente la población y pronto advertimos una estructura de piedra en lo alto de un montículo al que nos iremos acercando poco a poco. Desde luego, la ubicación es idónea para plantar tiempo atrás una fortaleza defensiva con la que controlar el Valle del Sil y las tierras de Quiroga. La Torre Novais, que así se llama la estructura de planta cuadrada, se levantó en el siglo X como parte de un palacio también en ruinas. El castillo perteneció a la Orden Militar de San Juan, cuya cruz de Malta se puede encontrar en la entrada de la torre y en la del palacio. Nosotros veremos la segunda, y para ello continuamos el camino que se endurece y retuerce para ofrecernos la parte posterior de la torre y una vista inmejorable del palacio, desde donde ya se aprecia la insignia mencionada. Pendientes de hasta el 11% entre piedra y tierra nos amenazan en esta última subida de la jornada. Un sendero que tampoco nos deja indiferente. Troncos y ramas de acacias se retuercen intentando escapar de los muros de piedra. Culminamos el repecho para empezar a descender el valle de Quiroga, en el que topamos con la localidad de Caspedro. Bajamos un poco más hasta pasar por una ermita de construcción rústica con advocación a San Antonio, cuya figura se representa en una talla en la parte superior del frontal del templo. Un recorrido entre fincas de huertas y viñedos marcan la parte final de esta exigente etapa.
La intención fue dormir en el estupendo albergue de Quiroga, pero al final barajamos otra opción. No obstante, nos fue grato volver a coincidir con los pocos peregrinos que se cruzaban en nuestro camino. Hasta la próxima etapa. Hola.